Aí. Ok. A partir desse momento, agora sim. Está gravando até para que depois as pessoas encontrem essa gravação lá no YouTube, Live Penaz Detran. O que amanhã, por volta de 10 horas da manhã, já se encontra essa nossa palestra, se a Leti, evidentemente, autorizar. A Leti autorizando, a gente coloca no YouTube. Ok? Então, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, com a Leti, direto do México, com a Lorena de Passo Fundo, né, que vai estar com a gente, e nossa amiga Bianca, a nossa psicóloga Bianca, aqui da Bahia, na cidade de Rui Barbosa, e todos vocês que hoje estão prestigiando aí a última live, né, da primeira temporada. Você já deve ter visto aí, pessoal, já dando depoimento, como é que foi a primeira temporada aí das lives promovida pela Finaz Detran. Existe mais depoimento, Madiane de aula, depois eu vou passar para você, o diretor-geral do Detran na Bahia também já está com seu depoimento. A doutora Bianca, psicóloga, também já mandou o depoimento dela. O Vitor Pavarino, da Organização Mundial de Saúde, também já enviou o depoimento falando um pouco dessa nossa temporada de lives nesse período de pandemia, né? E foi muito bacana a gente ter promovido esse encontro, esse laço. A Fátima, lá de Portugal, acabou de dizer há pouco instante, estava conversando com ela, infelizmente ela não vai poder estar participando, mas foi uma pessoa que nos conhecemos e foi muito bacana esse laço nesse período aí de pandemia com as lives promovidas pela FENAS Detran. Espero que na segunda temporada vocês também estejam com a gente. A gente vai dar uma pausa para realizar cursos. Esperamos já com 2 cursos já aí em pauta. Será remoto, né, online, os 2 cursos com aproximadamente aí 16 horas, que a gente está preparando com todo carinho para vocês, né? Apaixonado pelo trânsito, especialista na área do trânsito. Então, mas eu vou deixar agora com Lorena, certo? Para anunciar a nossa palestrante que vai fazer sua exposição aproximadamente até 40 minutos e depois vai abrir para os debates, perguntas. Vocês, no decorrer da palestra, da exposição, já começa lá no chat, já deixar pergunta. Aí, em cima do seu nome, apertando, vai aparecer uma mãozinha para, se quiser interromper alguma coisa, para fazer uma pergunta, é só apertar no seu nome em cima que aparece a mãozinha. Aí a gente dá uma parada, Lorena, dá uma parada para ver o que essa pessoa está querendo, que deve ser alguma coisa muito importante, né? Para a gente estar interagindo com a nossa palestrante, a nossa Leti. Eu passo para Lorena, por gentileza, para convidar para a exposição a Leti. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Boa noite à nossa convidada especial de honra, a É um Leti pouquinho baixinho, Pavarino. não? Tá, Lorena? O áudio dela? Oi? O áudio da Lorena está um pouco baixo, não? Tá um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo o áudio da Lorena. Tá baixo o meu áudio? Está um pouquinho baixo. Tá, deixa eu só ver aqui. E agora? Melhorou. Está melhorando, mas ainda está baixo, mas está dando para ouvir, mas estão. Tá. O meu tá no máximo. Está no máximo? Ok. Tá no máximo, E no Ok. Zoom também tá no máximo. Ok. Tá. Bom, se vocês vão me interferindo, se não conseguem me escutar.
Boa noite a todos, boa noite, Mário, boa noite, Letícia. Bem-vinda, nossa convidada de honra, né? Letícia Munhoz, do México, que vai falar sobre... Continua baixo, viu? A Célia, a presença áudio está baixo. Mas está escutando, ok, está escutando, mas dá para escutar. Pode ir lá, pode continuar, por favor. Tá, vão me perguntando. Então, bem-vindos a todos nessa última live da primeira temporada, né? Do Mário, da Fenas Detran, sobre um tema muito importante que é falar de trânsito, falar de proteção à vida. E nessa série de lives, com vários convidados especiais, especialistas, experts na área, que nos motiva a aprender junto sobre esse fator tão importante que é quando se trata do comportamento humano no trânsito para a prevenção de vidas. O Mário, eu acho que todos já conhecem. Tu quer que eu te apresente, Mário? Não, o pessoal já me conhece. Já, né? Então, a Letícia vai falar sobre a criança como pedestre, que é o trabalho de toda uma vida que ela realiza na parte da segurança pública e da polícia na área da educação infantil, trabalho com crianças. A Letícia é membro da Subsecretaria de Polícia e Trânsito na Cidade do México e também é membro da AIPSEV da Espanha na Cidade do México, né, Letícia? Bem-vinda, Letícia. Pode se apresentar. Buenas noches a todos. Y antes que nada, quiero compartir con ustedes un pensamiento. Me dice Lorena si ahí ya se ve la pantalla. No, todavía no. Todavía no. No. Ok. Aquí la tenemos. Si no me equivoco ahí. Ajá. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Me siento muy honrada por estar con ustedes el día de hoy, Mario. Gracias, muchas gracias. Y quiero comenzar compartiéndoles un pensamiento. Yo se los puse a ustedes traducido, pero yo lo voy a decir en español. Lo voy a hacer de manera lenta para darme a entender. Gracias. Señor conductor, quisiera contarle que hace unos meses mi hija, de 7 años, inició su educación primaria. Todos estábamos emocionados. A todo el mundo le contamos de su primer día de escuela. Les dijimos que le compramos una mochila con llantitas. Le pusimos su nombre a los libros y libretas y a todos sus lápices y colores. Ella nos contaba de sus amigos, de su salón, del patio y de la maestra que tiene ojos en la espalda porque todo lo ve. Un día, que caminábamos rumbo al colegio, escuchamos un ruido fuerte y de pronto vimos cómo la gente se juntó en medio de la calle, en torno de algo. Unos policías se acercaron y comenzaron a alejar a las personas. Y al pasar, pude darme cuenta de un pequeño cuerpo que estaba tirado en el pavimento. Era un niño atropellado. Señor conductor, si mi hija se cae, yo la levanto. Si se raspa las rodillas, la puedo curar. Incluso si se rompe su muñeca, yo puedo repararla. Pero en la calle, cuando mi hija camina sola, estará en sus manos. Por favor, cuídela. Maneje con cuidado. Disminuya la velocidad en las zonas de la escuela y parques. Cuando vea una pelota, recuerde que detrás de cada pelota o balón hay un niño. Cuide a mi hija, por favor. Señor conductor, cuide a mi hija. Atentamente,
un padre de familia. Buenas noches. Buenas noches, Brasil. Buenas tardes desde la Ciudad de México. Mi nombre es Leti Muñoz y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Mario, Lorena, por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Un poco de mi carrera, de lo que yo he hecho, es que yo tengo 24 años. Hace 24 años inicié como educadora vial o como instructora en mi formación vial y tuve el privilegio de ser alumna de una de las últimas generaciones del profesor José Ávila Garibay. José Ávila Garibay fue el precursor de la educación vial en México y en América Latina. Un hombre muy sabio que murió en el anonimato y del que pocos conocen y que pocos tuvieron el privilegio de estar con él. Actualmente yo trabajo en la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México con los policías de tránsito. Y aquí esta subsecretaría me da la oportunidad de ser instructora y de enseñar en escuelas. Yo hoy coordino las actividades del grupo Educadores Viales de esta Subsecretaría de Control de Tránsito. Tengo el honor de ser miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de la Seguridad Vial, AICEP, con sede en España. Y esta asociación que está fundada por socios del ámbito de la policía, de la educación, la psicología y víctimas de los siniestros de tránsito, de países de ambos lados del Atlántico, España, Chile, Argentina. Todos estamos unidos con el compromiso social de la prevención de accidentes. Y en AICEP no conocemos fronteras y a través de plataformas como la que ustedes nos ofrecen el día de hoy, promovemos a nivel internacional la prevención de accidentes, la profesionalización de los que nos paramos frente a niños a prevenir accidentes y los derechos viales de las niñas y los niños en todo el mundo. Precisamente al hablar de niños, el día de hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Peatón. Muy en especialmente quiero felicitar a todos, pero en especial, muy en especial a los niños peatones. Estos pequeños que son vulnerables en la movilidad. Los niños viven en un mundo construido por los adultos y para los adultos. Los niños se desenvuelven en un ambiente donde no controlan su propia seguridad. Por lo tanto, depende de las personas que los cuidan, de los adultos, ¿sí?, que les ayuden a medir los riesgos y que les ayuden a cuidarse dentro de este medio, de esta movilidad, que en países como el Brasil y como México, que son las dos ciudades más grandes de América Latina, donde se mueven más de 5 millones de vehículos en una ciudad. Aquí en México son casi 8 millones diarios, ¿sí? Y en estas ciudades tan grandes, los niños dependen de nosotros, los adultos, de los cuidadores. Cuando un niño cumple 5 años de edad, las lesiones no intencionales son la primera amenaza para su supervivencia. Son una causa importante de discapacidad. Muchos de nuestros niños viven una discapacidad para toda la vida, porque en esa edad temprana el niño fue expuesto a un accidente de tránsito. Le llamamos a pandemia letal, a este virus de la mortalidad que mata a nuestros pequeños en las carreteras. Perdón. La mayor carga de las lesiones corresponde a los niños que viven en pobreza,
dado que es menos probable que puedan aprovechar las medidas de protección de los que otros pueden beneficiarse. Sí, la mayor cantidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los niños o los países que más muertes infantiles tienen son aquellos países que tienen una economía pobre, que tienen una sobrepoblación, que tienen una estabilidad económica baja, porque allí es más difícil que un niño tenga acceso a un sistema de retención infantil o a medidas de seguridad, vehículos con mayores medidas de seguridad y sofisticados que en otros países que tienen mejor adquisición monetaria. Es muy importante que nosotros comprendamos que los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables y que son más propensos a sufrir accidentes en su condición de peatones. La mayoría de los niños que fallecen en la vía pública lo hacen en condición de peatón. Más del 50% mueren como peatones o tienen un accidente como peatones. Por eso el día de hoy, que es el Día Mundial del Peatón, pedí, que para mí es un honor estar con ustedes aquí, que nos pongamos en la piel de los niños y que veamos que nuestros niños están siendo vulnerados por las acciones de los adultos, que hemos manejado un mundo en el que vemos todo a nuestra altura, a nuestra estatura, sin tomar en cuenta a los más pequeños, a los más bajitos, a los que a veces no se ven y que dependen de nosotros. Su nivel de atención de los niños, el nivel de atención de los niños es más baja. Ellos no tienen un conocimiento del tránsito. Ellos se mueven por inercia. Ellos son poco precavidos porque esa es su naturaleza y tienen problemas de visión y de estatura. En todo el mundo, la vida de miles de familias, de padres destrozados, de familias rotas, ¿sí? Las familias se ven destrozadas todos los días por la pérdida de un niño, debido a las lesiones no intencionadas o denominadas accidentes, porque todavía les llamamos accidentes cuando realmente ha sido la responsabilidad del adulto y la falta de precaución, y les llamamos accidentes, pero son lesiones no intencionadas que representan el 90% de los casos a nivel mundial. La carga de las lesiones en los niños se reparte uniformemente. Quiere decir que los niños de los países más pobres y las familias más pobres de los países en mejor situación son las más vulnerables. Más del 95% de las defunciones infantiles y lesiones tienen lugar en países de ingreso bajo y mediano, que era precisamente lo que yo les comentaba. Aquí voy a dejar de compartir porque dejar de compartir. Perdón. No sé si me estoy dando a entender. Estoy tratando de hablar muy cuidadosa. A Letícia está perguntando se todos estão conseguindo compreender o que ela está falando. Se alguém não conseguir compreender, pode deixar no chat, ou pode deixar um aviso ali que a gente... ela fala um pouco mais baixo para que exista a comunicação. Está bem, está ótimo, porque na tela está aparecendo e dá para a gente compreender perfeitamente. Pelo menos para mim está ótimo. A minha voz... Parece que a maioria aqui... O meu microfone eu acho que melhorou também, né? Melhorou um pouquinho também. Olha, eu vi que tinha uma configuração aqui que estava desativada. Já ativei. Agora está ótimo, agora está ótimo. Tá bom. Então tá. Então, pode continuar, Letícia. Pode continuar, todos estão gostando, tá perfeito, tá ótimo. Gracias, Mario, gracias, Elisa. Efectivamente, cuando yo me dedico o empiezo a dedicarme a la educación a niños, lo hago porque primero porque era parte del trabajo, la vida me trajo el destino a pararme frente a un grupo de niños. Y no hay cosa más inocente que un niño que cuando tú le enseñas la canción del semáforo o le enseñas o cantando y jugando, el niño te aprende, te capta el mensaje y te das cuenta que tienes oro en las manos, que tienes esta
plastilina, esta masita que puedes moldear y hacer un adulto responsable y mejor ciudadano de un futuro. Hay quien dice que los niños son el futuro de nuestro mundo, de nuestros países. Yo no creo eso. Los niños son el presente. Hay que invertir en ellos hoy. Aquel gobierno que invierte en la educación infantil para la prevención de accidentes es un gobierno que está pensando en su futuro, en un buen futuro. Es una inversión. Un niño que desde pequeño comprende que tiene que usar una sillita del sistema de retención infantil, que tiene que usar el cinturón, ese niño va a ser un conductor seguro, un adulto seguro. Nosotros hemos, les decía, construido un mundo, y yo hago mucho hincapié, en un mundo de adultos donde nos olvidamos que los niños tienen limitantes. El cono visual de un niño a los 10 años es reducido. Los niños ven en un ángulo aproximadamente, estamos hablando de 120, 130 grados, ¿sí? Y cuando un adulto ya tiene desarrollado un ángulo completo. Por eso a los niños, cuando vas a la clase, les dices, voltea a un lado y al otro. Alguna vez alguien me dijo, es que les hablas como si fueran tontos. Y les digo, claro que no. Es que al niño se le tiene que hablar a su nivel. Tienes aquel que educa niños, aquel que enseña educación vial, tiene que ser un niño hablando con otro niño para poder conectar, para hacer ese clic, para darse a entender. Nosotros lo hacemos mucho a través de juegos, cantos, canciones, y la verdad es que aquellos que hemos visto morir un niño en la carretera es un dolor que no deseo a nadie. Yo quiero el día de hoy, esta hora, este programa, dedicarlo a todas las madres de los niños que han muerto en carretera. Que este sea un esfuerzo y un trabajo, que el momento que dedicamos en este programa sirva, ya no en alivio, porque yo no encontraría alivio, pero sí en el alivio de saber que hay alguien trabajando para evitar que siente el dolor que una madre siente al perder un hijo. Alguna vez alguien me dijo, Leti, cuando uno pierde un esposo, queda viudo. Cuando uno pierde un padre, queda huérfano. Pero cuando alguien pierde a un hijo, queda vacío. Porque es algo que no se puede ni siquiera expresar. En las manos de todos aquellos que nos llamamos especialistas, que hacemos política pública, que hacemos programas, que hacemos movimientos, en nuestras manos está trabajar por los más vulnerables, por los niños. Tenemos un compromiso grande y serio, que es trabajar por los más vulnerables, nuestros niños. Porque si tú le enseñas a un niño cómo cruzar la calle hoy, tendrás un peatón más seguro en un par de años. Porque si tú hoy le enseñas a un niño que hay reglas de conducta en la vía pública, en la calle, tendrás a una persona más respetuosa de las normas y las autoridades. Mi trabajo para los niños, el día de hoy y desde hace mucho tiempo, ha sido con la única visión y con la única intención de que el día de hoy, alguien pueda escucharme y evitar un accidente. Por eso es que nosotros en AICEP, la Asociación Internacional de Profesionales de la Seguridad Vial, antes que nada nos preparamos, antes que nada nos capacitamos. Antes de tener un nombramiento, antes de pararte frente a un grupo, nos especializamos, nos capacitamos, ¿sí? Y aprendemos técnicas, herramientas, cursos. Todo lo necesario para que cuando tú te pares frente a un grupo, de verdad puedas manejarlo. Porque si trabajar con un grupo de adultos es difícil, no sé, bueno, con los niños no hay nada más claro y transparente que un niño que te dice las cosas como las piensa.
El niño sí te dice de verdad, y ahí veo a Ricardo, que tiene a Ricardo Sampaio, que tiene a su princesa, la acabo de ver, ahí que se atravesó. Un saludo a esa princesa. ¿Sí? Y de verdad que es algo muy, muy bonito. Trabajar con los niños es algo padrísimo. Y les decía, en AICEP primero y antes que nada, nos capacitamos. Trabajamos de acuerdo al programa, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la OMS, donde en esta nueva década que se abre la 2030, estamos promoviendo los derechos viales de las niñas y los niños, donde queremos que se implementen políticas públicas, ya no nada más para el alcohol, ya no nada más para la velocidad, ya no nada más para esos factores que generan accidentes, sino también a favor de los niños, veía yo hace poco precisamente en un curso, veía cuáles son las circunstancias en materia de educación vial que tienen países latinoamericanos, y me daba cuenta que hay muchos países en los que la educación vial, y sí, en la mayoría, acá en América Latina, casi todo, Lorena, Mario, casi todos los países de América Latina, ninguno tenemos la educación vial instituida como obligatoria. Es opcional. Es si quieren. Es como de te toco la puerta y a ver si me dejas salvarle la vida a un niño y enseñarle cómo se debe de comportar para no tener un accidente. Y uno de los trabajos que pretendemos hacer en América Latina este año con la asociación es tratar de llegar a todos aquellos gobiernos con el argumento del por qué es importante que la educación vial sea una materia de currículo en el programa educativo básico. Es importante que se tome esto como una materia escolar, tal vez no durante todos los años, pero sí durante los primeros años de vida o de estudio del niño, para que él aprenda las normas básicas y sepa la conducta correcta para no tener un accidente. Hay que recordar que nuestros niños empiezan a buscar su independencia en la movilidad, pues de que empiezan a caminar. Ya desde ahí empiezan a caminar y uno tiene que ir detrás de ellos, se nos mueven y estaba aquí el niño y cuando ves ya te está del otro lado. Cuando este niño empieza a tener independencia en la movilidad, estamos hablando de tal vez 10 años, 8 años, no sé, difiere en cada país, difiere en diferentes zonas. El niño tiene que tener ya a esa edad el conocimiento mínimo y necesario para evitar accidentes. Ahora, ¿cuáles son estos derechos viales? Yo solamente les quiero nombrar unos, se los preparé también en las diapositivas. Se los quiero compartir. Derechos viales de los niños y las niñas en el mundo. Todos los niños y las niñas que viven y transitan en las ciudades del mundo tienen derecho a trasladarse por caminos y calles sin amenazas de vida o salud. En este punto, ¿a qué nos referimos? Hay que recordar que los accidentes de tránsito o las muertes y lesiones por accidentes son un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud ha decretado una pandemia por este tipo de muertes y esta clasificación. ¿Sí? Siguiente. Todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación sin riesgo de lesiones. Los viajes seguros y saludables a la escuela son una prueba de fuego hacia una ciudad con mayor sostenibilidad ambiental, desarrollo humano y justicia social. Toda aquella ciudad que se llame inteligente, toda aquella ciudad que se diga responsable, se va a ver reflejada en las normas que apliquen a favor de la prevención de accidentes de sus niños. Porque dice Jaime Bravo, para aquellos que lo conocen, que la gente vive como maneja.
que si tú quieres conocer una ciudad o a la gente de un país, primero te fijes cómo maneja. Yo lo que puedo decir es que cuando yo veo una ciudad que protege los derechos de los niños, que cuida a los niños con políticas públicas, con normas, con reglas, con leyes, es una ciudad que desde mi punto de vista es respetuoso, está invirtiendo en gran futuro. Todos los niños y las niñas tienen derecho a explorar su mundo en condiciones de seguridad, calles saludables que priorizan a las personas y no a los automóviles, alientan a caminar, a andar en bicicleta, jugar al aire libre y hacer ejercicio. Es otro de los derechos de nuestros pequeños. Todos los niños y las niñas tienen derecho a protección contra la violencia intencional o involuntaria. Reducir la velocidad del tráfico urbano a niveles seguros para niñas y niños es una vacuna contra la velocidad, base esencial de un sistema seguro y deben implementarse como una acción prioritaria para la salud de niños, niñas y adolescentes. Todos los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados. Nos comprometemos a garantizar que las voces de niños y niñas que exigen su derecho básico a un ambiente seguro hagan eco en todo el mundo. Los líderes al más alto nivel ahora deben escuchar y actuar por cada niño, niña, por cada viaje y por cada vida. Porque el dolor por la muerte de un niño es inconmensurable, sobre todo cuando ocurre de repente, debido a una lesión. Con esto yo quiero cerrar aquí en este momento esta parte en la que si se dan cuenta todo el trabajo que se hace es para salvarlas. Porque un accidente cambia la vida, no solamente de la familia, dejemos la familia, el niño. Si el niño primero puede no tener una lesión física que se vea, pero ¿qué tal si tiene una lesión emocional? ¿Qué pasa? Yo le comentaba a un grupo de psicólogos que hay atención psicológica para muchas cosas, pero no hay atención psicológica para los niños que tuvieron un accidente de tránsito. Porque un accidente de tránsito no solamente causa daño físico, también causa daño emocional. Y aquel niño que tiene un accidente de tránsito puede convertirse a futuro en un conductor temerario o temeroso, porque su trauma en esa experiencia cuando era niño jamás fue atendida. Entonces, es importante que cuando alguno de nuestros niños o algún conocido que simplemente haya chocado, que no haya daños materiales en vida y en físicos, sino daños materiales, que esos se reponen, ¿sí? Y que llevaba niños, pues que esos niños también lleven como un seguimiento psicológico, ¿sí? Para poder detectar y poder ver si tuvo algún trauma que a futuro le pueda causar o lo pueda identificar como un conductor de riesgo o riesgoso para alguien. Y es importante, ¿por qué? Porque un niño puede tener la lesión emocional y nadie hace caso porque como no sangró, como la emoción no sangra, como el trauma no duele o no se nota el dolor o no se expresa el dolor, sí duele, ¿verdad? Pero solamente a veces ellos lo saben, ¿sí? Entonces no le hacemos caso. Le hacemos caso a que si el niño se lastimó, se pegó, si le dolió, pero no si el niño se espantó. Y ese miedo lo va a arrastrar durante toda su vida hasta que cuando él esté ya no en un volante de un carro, puede ser de una misma bicicleta, el niño tenga miedo de usar esa bicicleta. Entonces, estas lesiones, las lesiones del cuerpo que muchas veces
pueden dejar huellas que generan o provocan discapacidades, es algo tremendo, porque le cambia la vida al niño. Para empezar, su nivel de confianza del niño se limita. El niño ya para integrarse a su sociedad entre sus mismos compañeros se ve limitado. Puede ser de la movilidad, si el niño tuvo una discapacidad de movimiento, que haya perdido una pierna, un brazo, o que simplemente no lo puedan mover. Eso ya limita su inserción en una sociedad en la que él no se va a sentir a gusto. Y si aunado a eso, al niño no le dieron la atención psicológica, ¿qué pasa? Estamos teniendo un niño y un adulto lastimado, que jamás se atendió y que al final de cuentas fue víctima de nuestra sociedad, de nuestras reglas, de nuestro mundo de adultos. La seguridad, la inserción en la ciudad, en la sociedad, en la escuela, va a limitar mucho a este niño y ese adulto pues va a ser un adulto marcado, con cicatrices que difícilmente. Este es el tema que yo trabajo a través de AICEP, de la asociación, y hoy en la oportunidad que me ha dado las autoridades de la Ciudad de México, lo trabajamos a través de los educadores viales, que son policías de tránsito, que fueron extraídos de la vía pública y a los que les enseñamos a cantar y a trabajar en los salones y que enseñamos educación vial. La pandemia nos ha frenado, pero no nos va a parar, porque si nosotros hiciéramos la cuenta de la gente que ha muerto por el coronavirus y la gente que ha muerto por accidentes de tránsito, se darían cuenta pues que no estamos muy lejos uno del otro. Realmente los accidentes viales son una pandemia. Ahorita no hay clases presenciales en la Ciudad de México, creo que en muchos países igual, pero estamos trabajando en línea, estamos haciendo pequeños proyectos, dando algunas clases a través de plataformas como Meet y preparando a los policías, capacitándolos para que cuando puedan regresar a clases, regresemos a salvar muchas, muchas vidas. Hasta aquí mi presentación. Yo espero que les haya gustado y estoy a sus órdenes. Todos compreenderam, conseguiram compreender a fala da Letícia. É muito fácil de compreender, né? A gente não está acostumado a escutar muito, mas a gente vai se comunicando. Como a Letícia falou, o amor pelo que se faz. Isso rompe qualquer barreira, em qualquer parte do mundo. Começamos as perguntas, então, né, Mário? Isso, mas eu quero dizer a mim, como eu fiquei emocionado, né? Fica aqui com o meu netinho, lembrando o trânsito, a minha preocupação quando eu saio com ele, colocando no carro a cadeira, o cinto, né, da criança, ao sair do carro, né, segurando a mão, não deixando que ele segure a minha, eu segurando a mão dele, né? Que eu segurando a mão dele, eu sei que está seguro. Então, deixou aqui emocionado com fala de criança, eu fico assim muito emocionado, mas muito bom mesmo. Interessante, né, que a palestra anterior, a de Eduardo Biavati, certo? A penúltima live, né, dessa temporada, da primeira temporada, a gente encaixamos assim, até parece que foi proposital, mas não foi proposital, que Eduardo Biavati, na penúltima, já falava um pouquinho, né, da juventude, né, do trânsito, do cuidado, e a Letícia agora aqui do México vem com esse cuidado que a gente tem que ter com a criança. Falta os governantes atentar para isso, certo? Que nós fazemos nossa parte. Preciso que os governantes também comecem a ver
por esse lado para a gente ter menos acidentes de trânsito no mundo. É isso aí. Então, veja aí, Bianca e Lorena, as perguntas que estão aí para nossa palestrante Leti. O Juliano, pode abrir teu microfone, Juliano, e pode fazer pergunta direto para a Leti. Juliano, por gentileza, como a gente está gravando, aí eu gosto sempre, na hora que for... Juliano, como a gente está gravando, eu gosto que você se identifique a instituição, o seu nome e a cidade, para depois a gente identificar na gravação. Claro. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Juliano Viale dos Santos. Eu sou da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Me interesso muito pela questão da educação e vejo que só na educação é que a gente vai mudar grandes problemas nacionais, inclusive a questão da segurança no trânsito, no qual eu apreço muito grande e fiquei muito feliz em escutar a professora Leti, não sei se é assim que se pronuncia. E tenho também visto que na Cidade do México, eu conheci a Cidade do México, é uma cidade realmente muito grande, com uma situação do trânsito bem complexa, não complicada, mas complexa. E aqui no Brasil também a gente percebe que a questão da desigualdade social afeta diretamente as crianças na circulação viária, e por isso que aqui no Brasil também, entre 5 e 19 anos, é uma das causas que mais mata na violência, são essas crianças que sofrem, então, começam a aprender a caminhar e não sabem ainda como se direcionar na educação para o trânsito. Não querendo me estender muito e parabenizando a palestrante, gostaria de perguntar como que é no México a questão da educação viária para o trânsito. É uma disciplina isolada na Cidade do México ou no México inteiro? É uma disciplina isolada, né, o segurança para o trânsito? É de forma transversal, mediante as outras disciplinas, se aborda a questão do trânsito? Ou se é através de campanhas pontuais? Mais uma vez eu agradeço e parabenizo a palestrante. Muito bom. Legal, Juliano. Muito obrigada, Juliano. Comprendí la pregunta, pero ¿me la puedes repetir para no errar? Sí. Si la educación vial en México es autónoma o transversal o campañas puntuales. Ok. Bueno, en la Ciudad de México la educación vial se divide por etapas. Se ha trabajado mucho de la manera en que la Organización Mundial de la Salud lo ha señalado, a través del trabajo en campañas para los factores de riesgo, para la identificación y erradicación de los factores de riesgo. En México, los gobiernos tienen programas, o el gobierno, porque cada ciudad cada estado tiene su independencia, es independiente, tienen sus programas sobre educación vial. Uno de los más relevantes es uno que se instala en el 2008 aquí en la Ciudad de México, que es el alcoholímetro, que es detección de alcohol en la sangre, en aire expirado de los conductores que van manejando. Este es un programa que se replica ahora ya en todo el país. Hay otro programa, otra campaña permanente, así se les conoce, campañas permanentes, que es sobre radar de velocidad, que es la disminución, o con un radar se detecta qué velocidad iba el vehículo, y si va a exceso de velocidad, le llega a su casa su sanción, su infracción. Es independiente y es transversal, pues es que es un poco de los dos, Juliano, porque los gobiernos tienen la materia como parte de sus obligaciones y facultades para ejercer. Sin embargo, la educación pública no lo tiene como parte de su currícula educativa. Todavía no llegamos a ese punto.
Sí se permite que se entre y te reciben si el maestro quiere, si el director del plantel está de acuerdo, pero no es obligatorio, es opcional. Y no solamente el gobierno implementa campañas de educación vial. Como bien decías, la Ciudad de México es enorme, con un problema de movilidad enorme, complicado. Una idea muy parecido a Brasil, que Brasil es, San Paulo es la ciudad más grande de América Latina, la primera, y la segunda es México. Nosotros aquí en México, tal vez les suena parecido, somos 8.8 millones de personas que habitan la ciudad, pero somos un país de comerciantes. Entonces, al día entran casi 5 millones de personas que visitan la ciudad. Entran y salen. Algunos a trabajar, otros a estudiar y otros a comprar o a vender. Hay 5 millones de vehículos registrados, pero hay casi 3 millones de vehículos que entran diario, que visitan la ciudad. Y en nuestra ciudad, al día se hacen casi 33 millones de viajes. Entonces, el gobierno por sí solo, las campañas que impulsa por sí solas, si bien son nuestra obligación como gobierno, no son suficientes. Y eso ha dado pie a que muchos grupos activistas o ONGs se alíen con el gobierno para hacer campañas. El informe de situación de seguridad vial que emite la OPS en México marca una reducción ya de accidentes y muertes y lesiones en los últimos 4 años. Sin embargo, la Ciudad de México trabaja sobre la visión 0. Para nosotros, 1 es mucho. Y mientras haya 1, va a haber un grupo de gente trabajando para que ese 1 se convierta en 0. Así le llamamos, la visión 0. Sería todo, Juliano. Muchas gracias. A ustedes. A Lole, antes había chamado que queria fazer uma pergunta. Lole, ¿está na escucha? Sí, acá estoy, creo que a mí me habla. Sí, sí. ¿Vos había chamado antes? ¿Tiene alguna pregunta para hacer, Lole? En realidad estamos casi en la misma situación en Argentina con respecto a lo que es educación infantil y todo lo que se trate de educación vial. No recuerdo la pregunta que le había hecho, pero muy nutrida su Leti, muy linda su disertación. La verdad que me llevo bastante para concientizar. Muchas gracias. Lole, gracias a ti. Mucho hemos platicado con Nancy de la semejanza de los países latinoamericanos en cuestión de problemáticas y de resoluciones e inclusive de soluciones. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con Lorena, de hablar con Nancy, de hablar con Araceli de Argentina también, les recuerdo la importancia de trabajar juntos. Porque les digo yo, vale lo mismo un niño de México que un niño de Brasil, que un niño de Argentina, que un niño de Chile. El niño va a ser niño aquí y en donde se pare. Entonces tenemos problemas tan similares que tal vez trabajar juntos pudiera ser muy efectivo. Muy bien. Lorenza. Hola, ¿Puede preguntar? hola a todos. ¿Me escuchan? No, me perdí un poco, entré tarde, así que no. Siempre la escucho a Leti y bastante completo.
Bueno, ¿Tú en dónde estás? ¿En qué país estás? Sí. Argentina, Argentina. Misiones. Também, gente. Ok. Olha, Argentina, viu? Futebol, Brasil. muchas gracias, Lorenza. Descontrair um pouquinho. Descontrair um Muchas pouquinho. gracias, Loli. ¿Quién más? Preguntas. Aprovechar la oportunidad, que no es siempre que tenemos un disertante dispuesto a estar con nosotros, porque normalmente están siempre tan atarefados que es muy difícil conseguir un horario para charlar un poquito. Lorena, Então, Héctor, Eh, Héctor, como que quiere hablar, Héctor. oi, Mário. chamou alguém aí? Porque eu queria chamar o Lelis. Alguém? Não, eu estava perguntando se Deixa eu ver o façam Lelis. Eu gosto de... perguntas, aproveitem. Pô, deixa eu ver o Lelis. O Lelis, por favor. Deixa eu ver o professor Lelis, por gentileza. Lelis? El micrófono. Me ouve? Sim, agora sim. E aí, fala pra gente, Lelis. Pô, posso falar em português mesmo, né? Com certeza. Eu consigo entender muito bem o espanhol, mas eu tenho enorme dificuldade para falar. A gente vai estar sem um grupo de pessoas que estudam espanhol e a gente viaja sempre para os países de língua espanhola. Então, eu estive na Cidade do México, passamos um tempo muito bom, muito interessante lá. E eu tenho uma pergunta para a Leti, que é a seguinte: aqui no Brasil, uma das dificuldades que nós temos na hora de fazer o processo, a educação, o ensino da criança, é se deve trabalhar a criança nos elementos que ela é capaz de utilizar no sistema viário, ou seja, a criança enquanto pedestre, a criança enquanto ciclista, que são os dois elementos que ela utiliza, ou o que já aconteceu no passado, que a gente hoje a maioria dos técnicos não concordam, como preparar a criança como futuro condutor. Porque no passado era assim, né? A nossa educação praticamente era ensinar a criança a dirigir, querer mostrar para ela os símbolos do trânsito e essa coisa toda. Eu, particularmente, prefiro trabalhar ela enquanto pedestre e, no máximo, enquanto ciclista. Mas ainda existe pessoas que entendem que ela é o futuro motorista. Ok. Lorena, entiendo que quieres saber cómo es que preparamos a los niños, no solo como peatones, sino como ciclistas y futuros conductores. Esa fue la pregunta. Exato. Se prepara também como futuros condutores ou solamente como peatones e ciclistas? El proceso. Claro. Aquí en la Ciudad de México tenemos campos infantiles. ¿Qué es el campo infantil de educación vial? Son ciudades pequeñas. Son ciudades pequeñas con semáforos de verdad, con policías de verdad. El niño llega, hace un trámite de licencia infantil. El niño va a un aula, recibe una clase. El niño va y toma un triciclo y maneja su triciclo y el policía le enseña lo básico. El respeto al semáforo, las señales del suelo, de para dónde debe de circular y por dónde no debe de meterse. Se le explica al niño una vez, se le explica 2 veces y a la tercera vez se le deja 1 minuto sin jugar. ¿Sabes qué es eso, Leles? Al niño 1 minuto sin jugar es algo horrible. Quítale al niño 1 minuto y el niño, bueno, entiende que, primero, que hay un trámite, que necesita una licencia, es un juego. Al niño se le forma de manera educativa y jugando. El niño dentro del juego aprende
que tiene que tener una licencia para manejar. Y él le enseña la suya a su papá y le dice, a ver, papá, enséñame tu licencia. Porque aparte, cuando uno educa al niño en materia de prevención de accidentes, sin que uno lo quiera, y sin que uno lo busque, en manera automática, el niño va a educar al papá. No hay un papá que no escuche a un niño que le dice, papá, no te pases un alto. No hay un papá que no escuche a su hijo que le dice, papá, no puedes manejar sin licencia. Entonces, en este juego, en esta ciudad infantil, el niño aprende que hay reglas, que hay castigos cuando no respeta, y al niño se le explica que uno de esos castigos a veces en la calle puede ser que se lastima el cuerpo, que se lesiona, e inclusive me atrevo a decir que, como les decía, no hay nadie más transparente que un niño, porque cuando yo doy clase les digo a los niños, ¿y qué les puede pasar a sus papás si se pasan el alto? Y los niños son directos, los niños no lo llegan a decir, se mueren, pero lo hacen con una naturaleza, lo hacen porque ellos son así, o los niños lo dicen, pues chocan, pues los tienen que llevar al hospital. Y muchas veces hablan de la propia experiencia que ya vivieron en alguien de la familia. Esa es la estrategia que nosotros usamos. El niño juega a ser peatón. En cuanto pueda, Lorena, Mario, les mandaré un pequeño video de los campos infantiles, donde el niño ahí juega a ser peatón y juega a ser conductor, pero en un triciclo. Y ahí juega el niño. Entonces el niño sabe y conoce la norma y la sanción. Solo que aquí la sanción es 1 minuto sin jugar. Sí, no sé si eso contesta la pregunta. Ok. Mas deixa, Lorena, enquanto você prepara outro aí, deixa eu ver se o Madiane Diallo, eu gosto também da manifestação dele. Parece que ele está em Paris agora. Madiane? Oi, Mari. Madiane? Pronto. Oi, Você está Mari, onde, meu jovem? Você está onde agora? Eu estou acompanhando desde França, 1h da manhã daqui. Adorei a palestra, eu gostei muito. E eu tenho aqui, inclusive, estou falando com o meu colega, o professor emérito Nélio Pessolato, da PUC Rio, que está me dizendo que eu vou ler a mensagem dele aqui, mas ele pode pegar a palavra se quiser. Muito interessante a palestra da Leti sobre a segurança das crianças muito vulneráveis aos desastres. Um fato não abordado tem a ver com a consciência dos motoristas. Creio que no Rio, à medida que se avança em direção aos subúrbios, o problema de desrespeito às regras torna-se mais grave. Certamente não há estatística sobre tal problema. E eu concordo plenamente com ele, porque quando a gente quando eu supervisionei o plano diretor do Rio, a gente percebeu pelos números da polícia, não pelo Detran, mas pelos números da polícia, que quase mais da metade dos acidentes envolviam crianças. E os mais machucados, em geral, que iam para UTI ou que tinham problemas de, de mobilidade depois, eram as crianças. E, na maioria dos casos, o adulto que está dentro do carro dirigindo aceitava levar as crianças sem o assento para criança ou sem cinto de segurança. Isso a gente conseguiu ver no plano diretor do Rio. Então, o que a senhora Leti está falando é uma coisa muito importante. E aí vem aí aquela reclamação de sempre que os países nórdicos, como Noruega, como Dinamarca, a Holanda, em particular, conseguiram de colocar o curso de Código de Trânsito já na escola desde o primário. E quando olhar esses países, são países que têm
os índices de acidente mais baixos, né, do mundo. Aí, quando vê os outros países, em particular, quando eu olho os países africanos, onde o primeiro contato com as regras do trânsito é quando a pessoa vai tirar licença, vai olhar o índice de acidentes, em particular envolvendo crianças, é altíssimo. Aqui na França, recentemente, foi introduzido a partir do 9º ano uma parte do curso de trânsito, em particular a parte de travessia de estradas, a parte de segurança interna dentro do veículo, e as crianças fazem o concurso para tirar um certificado. Isso permite à criança, a partir de 16 anos, de ser autorizada a dirigir um carro 2 lugares que não precisa de carteira de motorista. E isso ajuda muito a combater acidentes, porque as próprias crianças acabam levando a consciência para os adultos dentro de casa sobre trânsito e vida. Então, eu gostei muito. Eu acho que esse assunto é o assunto que estava faltando nas palestras. Graças a Deus que veio nessa última palestra fechar um ciclo de vários assuntos interessantes que a gente teve aqui nessa inovação do Mário Conceição e da equipe dele. Mais uma vez, meus parabéns. Adorei ter participado dessa série. E, enfim, aconselho muito, Mário, fazer tudo para que essas palestras, o resumo delas, possa continuar na web para servir para outras pessoas, porque é muito pedagógico. Agradeço e obrigado. Eu espero, antes da Leti falar, eu espero que todo isso aqui que está acontecendo, a gente possa estar discutindo também, se assim a pandemia permitir, em 2021, aqui em Salvador, no Brasil, certo? Dia 21 e 22 de outubro, que vocês que participaram, Madiane, Leti, a Ana, da Espanha, a Fátima, de Portugal, que também passou por aqui, mas o Marco Musafi, né, da Organização Mundial de Saúde, enfim, todos vocês, que a gente possa, juntos, em 21 e 22 de outubro de 2021, em Salvador, a gente está discutindo isso, essa questão, desse tema que é interessante da Leti agora, né? Tema criança, cuidar da criança, cuidar do bem maior que é a vida, a criança, preparar ela para o futuro. Enfim, a gente aqui em Salvador a gente está discutindo isso, abordando esse assunto no 11º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e no 8º Internacional. Então, de antemão, já deixo aí o convite para vocês estarem participando conosco aqui em Salvador, presencial, para a gente possa trocar, né, essa energia, assim, se essa pandemia e esse coronavírus deixar estarmos presentes no Brasil, em Salvador, Bahia, para o Congresso de Trânsito. Pues va a ser un honor para mí poder estar con ustedes. Primero Dios, y que la pandemia también nos lo permita. Allá estaremos. Lorena, você. Leite, a Célia fez uma pergunta. A Célia se encontra? Célia, quer fazer pessoalmente? Por gentileza? Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu gostaria de saber da Leti se ela sabe de algum país da América Latina onde já haja aula de educação para o trânsito desde os primeiros anos escolares, não só
do ponto de vista de quem vai manejar o veículo, de quem vai dirigir, mas também do ponto de vista do pedestre. Porque eu vejo que o pedestre também é um fator de complicação no trânsito, de acidentes, inclusive os ciclistas. Aqui em Salvador, pelo menos, andam muito pela contramão, não respeitam as normas de trânsito. Eu gostaria de saber dela se tem algum país onde já se lance esse olhar sobre o trânsito do ponto de vista do motorista y do pedestre. Okay. ¿Le parece, Lorena, bien si la pregunta la divido? Lo que yo comprendí es que si yo conozco de algún país en América Latina donde la educación vial no se dé en los primeros años o se dé. ¿Dónde se dé? Donde se dé en todos los países de América Latina. Se da en los primeros años. Lo que pasa es que no en todos los países es obligatoria. O sea, es opcional, es si quiere. En algunos países, si no me deja mentir, por aquí Argentina, donde están trabajando muchísimo para poder meterlo a la currícula escolar, pero como algo obligatorio. Porque les decía yo, es como de te toco la puerta a ver si quieres aceptarlo, ¿sí? Pero en todos los países de América Latina tenemos la lucha y el trabajo de estarlo ofreciendo y de tratar de convencer y argumentar a los gobiernos para que lo vean como algo indispensable. Como bien decíamos al principio, que sea transversal con la educación básica que ya se da en las escuelas. Eso es lo primero que entendí, Lorena. Celia, ¿está bien? Esa fue la primera parte. La segunda parte de la pregunta, que yo la entendí así, ella preguntaba ¿por qué educar educar de los peatones y los ciclistas? Ahí me perdí un poco, Lorena. ¿Me puedes ayudar? Leti, exatamente isso. Os peatones e os manobristas. As pessoas que estão envolvidas no trânsito de alguma maneira, de alguma forma. Claro, Celia, porque me decías tú, si no entendí mal, que el peatón también es un factor de riesgo en la movilidad y en los accidentes de tránsito. Y sí, también es un problema. Aquí en México hicimos una campaña que se llamaba Seguridad Vial, Responsabilidad de Todos, porque precisamente no sabemos compartir la vía pública. De hecho, es una campaña más que estamos hablando de movilidad segura y compartida. Llevamos un pequeño avance. Aquí en la Ciudad de México ya tenemos carriles de ciclistas que comparten espacio con trolebús, con buses jalados por electricidad. Pero todavía estamos en la transición, Celia. Primero y antes que nada, el peatón aquí es intocable. Las normas de tránsito, la pirámide de movilidad, nos obligan a todos los demás usuarios, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículo motorizado, a respetar y darle el derecho de paso y el derecho de uso de la vía pública a los peatones. Dentro de los peatones trabajamos mucho de que hay vulnerables entre los vulnerables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un niño es vulnerable entre los peatones. Una persona, un adulto mayor, es vulnerable entre los peatones. Entre un niño, un adulto joven como nosotros y un adulto mayor, los más vulnerables son el niño primero y el adulto mayor después. Y hay otros vulnerables que son las personas con discapacidades. Están sordomudos, están los, les llamamos nosotros lo que es que tengan disminución visual, lo que sean ciegos, y las personas con movilidad limitada, inclusive los que llevan muletas. Entonces, aquí hay una jerarquía de movilidad. Después de esa jerarquía viene el ciclista. En México, en los últimos 10 años, la bicicleta, y yo creo que en muchos países de América Latina,
la bicicleta se volvió una alternativa de la movilidad, porque es sustentable, porque en viajes cortos es muy efectiva. Sin embargo, eso hizo que las bicicletas se volcaran a las grandes avenidas y hubo muchos accidentes. Ahora ya las leyes de tránsito los cuidan y la jerarquía les da su lugar en prioridad de uso. Cuando no hay una prioridad de uso en un país, todos nos creemos con el derecho y tenemos nuestras razones, y esas razones son válidas. Pero cuando se establece la jerarquía de uso en un país, en una sociedad, debemos de cumplirla, porque aparte, si no se cumple, hay sanción. Celia, espero que esto haya contestado tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muitas vezes me vou a Chile, a Santiago, e vejo que o respeito a peatones é bem maior do que em Brasil. Em Santiago, o pedestre, a preferência dele, de peatones, eles têm sempre a preferência. É um avanço em relação ao Brasil. Sin embargo, Celia, te puedo comentar que por Jaime Bravo, que es un chileno, un amigo, Lorena lo conoce, hemos platicado con él y nos decía, Leti, hemos llegado a tener la mejor norma de tránsito. Hemos llegado a tener la mejor vialidad, las mejores carreteras. Hemos invertido dinero en tecnología para mejores vehículos, pero no hemos disminuido los accidentes de tránsito. De hecho, se puede, vejo isto muito em Chile. Há sinal sonoro para os deficientes visuais. Sí, há sinais, não sei como se habla sinais em espanhol, pero o sinal para pedestre, ele tem uma figurinha do pedestre correndo à medida que diminui o tempo do pedestre, dos peatones. Então, isso considera avanços em relação aqui ao Brasil. Inclusive, eles têm autopistas onde se desenvolve muita velocidade, mas não passa ônibus nem automóveis pequenos. Pero ¿sabe qué sería? Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil hace 2 años y yo observaba, y yo lo dije, no es que Brasil sea mejor que nosotros, no es que en Brasil haya mejores normas que en México, porque no las hay, son diferentes nada más. Por ejemplo, usted probablemente, yo veía, por ejemplo, que los taxistas allá en Belo Horizonte traen su tarjetón, le llamamos nosotros acá, ya creo que es licencia o credencial, a la vista. Y acá en México hay que estarse peleando con ellos para que la pongan a la vista. O sea, es parte de nuestra cultura. Nuestra problemática es la misma en América Latina, porque compartimos rasgos culturales. ¿En qué se diferencia entonces nuestra problemática? En las soluciones. No damos las mismas soluciones los mexicanos, los brasileños, los chilenos, los argentinos al problema. Pero sí tenemos algo que nos identifica, que es la parte de querer solucionar. O sea, Brasil no es mejor que México, México no es mejor que ningún otro país, simplemente somos diferentes. El avance en la madurez del entendimiento de un problema como es este, niños muriendo por accidentes de tránsito, es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Yo le decía a Lorena y a Mario hace rato, doy gracias a Dios que el idioma no sea una barrera. Hoy nos une la intención y la pasión más que el interés. Hoy el idioma hace que Celia y yo nos entendamos, que Leles y yo nos entendamos, que de alguna manera el mensaje que yo pueda, en mi experiencia, compartir, pueda llegar, le decía yo ahí a Madiane Diallo, hasta París.
y que dices, es que la intención y la pasión tienen que saltar la frontera del idioma. El idioma no nos para. Si la pandemia no nos para, el idioma menos. Yo estoy muy orgullosa, de verdad muy contenta de poderme hacer entender. Celia, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario. Leti, se me permite eu complementar para a Célia, que perguntava de los países, eu te iba a dizer, inclusive, Leti, que dificilmente logramos ter Uruguai com nós outros, verdade? Dificilmente conseguimos lograr ter o país de Uruguai algo dissertante que esteja com nós outros. Então, a primeira parte da pergunta de Célia, eu conheço pessoalmente. O Uruguai é um país que tem, na educação infantil, desde os primeiros anos da educação infantil, obrigatório a educação no trânsito. Sí, perdón, Lorena, yo creo que no comprendí la pregunta, pero sí, obligatorio. Obligatorio. Sí, Uruguay. Obligatorio. Sí. Desde los primeros años de la escuela, o que sea que va en el colegio o en la escuela. Y esto há más de 10 años. Mucho más de 10 años que es obligatorio, hace parte del currículo. A legislação de trânsito uruguaia, de acordo com cada fase do desenvolvimento do niño e do adolescente. Sí. Esto que yo complementaría. Que no la había entendido bien la pregunta, lo siento. De hecho, Ecuador ahorita tiene un camino en materia de educación vial muy grande. Están trabajando muy duro también Ecuador para poder llevarlo a cabo de manera obligatoria. Estos espacios que Mario en este momento comparte con todos son espacios en los que nos permite ver nuestras realidades y compartir nuestras experiencias. Mario, muchas gracias. Si alguien más... Leite, tiene una pregunta. Ana Cláudia Calmon se encontra? Ana Cláudia? Ana Cláudia. Ana Cláudia Calmon, ela fez uma pergunta? Sim. Ana Cláudia? Ana Cláudia, está na escuta? Ela não deve estar escutando. Lorenza? Vos comentaste algo? ¿Quiere comentar? Abre el micrófono. Sí, con respecto a las leyes de tránsito que están bien formuladas. El problema es lo que dice Leti, la cultura vial, la cultura que tenemos de que se ha desnaturalizado la vida y se ha naturalizado la muerte en las vías. Y realmente es triste todo esto. También el tema de los peatones no se les respeta, tampoco a los ciclistas se les da el espacio que deberían tener. Así que hay un problema de cultura en todo esto. Y quiero hacer una observación que he hecho en yo estoy cerca de la Ruta Nacional 12, donde transitan camiones de procedencia brasilera, también motociclistas, y yo veo que ellos respetan mucho las leyes de tránsito, la señalización, cosa que acá en Misiones, en Garupá, no se respeta. Por ejemplo, hay un retorno en la Ruta 12 y los brasileños sí lo respetan y los ciudadanos de acá de Garupá no. Entonces hay un problema de cultura, no es el problema de las leyes de tránsito que están bien hechas, pero sí el problema de cultura. Solo eso quería aclarar. No sé si se me entendió. Leche. Silencié mi ¿Se escuchó algo, Lorena? Leti. Escuché que tú vives cerca de la carretera, ¿qué me decías? Sí, Ruta Nacional 12. Perdón, es que estaba a punto de que pensé que estaba conectada a la computadora y me sonó
y me arrimé rápido a ver porque se me estaba quedando sin batería y me iba a apagar. Perdón, discúlpame, Lorenza. Sí, sí, no hay problema. Lorena, ¿se escuchó, se entendió? Eu entendi que vos vive cerca de la ruta, aonde que tiene mucho movimiento, inclusive de brasileiros, allá en Argentina, ¿no? Aonde vos vive, y que ellos respetan más las leyes o la seguridad vial que la propia gente que vive allá en la región. Pero que de hecho Sí. es un problema generalizado, Lorenza. Yo tengo familiares, amigos que dicen, allá en Estados Unidos, porque ven para el norte, diría Jaime Bravo, allá en Estados Unidos las sanciones de tanto. Y yo cuando les doy curso les digo, ¿y cómo allá en Estados Unidos sí respeta y aquí no respeta? ¿Por qué? Por las sanciones. Aquí en México, una sanción, el reglamento de tránsito amonesta, sanciona económicamente. Aparte, si es necesario, se te retira el vehículo, el uso y el disfrute del vehículo y se va a un depósito. Por lo que se tiene que pagar el arrastre de grúa y el tiempo por día que esté en el depósito guardado. Aparte de eso, a la licencia se le acumulan puntos y esta nueva ley que nos aplicó hace unos meses, también a las placas se le sancionan. O sea, se sanciona al conductor y se marca el vehículo por si lo quieres vender, porque mucha gente vendía el vehículo con las sanciones. Y entonces ahora dicen, la ley marca que no puede sancionar por 2 veces por la misma norma, la Constitución mexicana, política de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces está tan encuadrado y tan bien hecho que no puede, tienen que sancionar, porque la sanción es verbal, es una preventiva. Y esa es única como un aviso, no es una sanción, es un aviso. La sanción económica viene de una mínima a una máxima, desde 5 días de un salario de pago de trabajo hasta 10 días. Si tú no respetaste la norma, se te dan 5 días. Pero si tú lastimaste a alguien por no respetar la norma, se te dan los 10. Aparte, tu licencia que tiene 12 puntos, le voy a ir quitando. Y si llegas a 0, te cancelo tu licencia por 3 años. Entonces, es esa parte en la que tú dices, aquí, en Estados Unidos, si van por no pagar infracciones, les quitan el vehículo y los detienen, los meten a la cárcel. Pues lógico que estos ciudadanos a veces prefieren, ¿cómo les diré?, respetar donde les duele más el bolsillo que donde les duele más la vida. Entonces, ese es un efecto, Lorenza, que se da en todos los países. A Ana Cláudia se encontra? Eu acho que a Ana Cláudia não se encontra, né, Mário? Lorena, vê se o professor Nélio, se ele não gostaria de também, ele falou com a Diane, se ele não gostaria de se pronunciar nesse exato momento. O professor Nélio, que está no Rio de Janeiro, parece que ele é da PUC. Professor? Professor Nélio, por gentileza, pode ligar seu microfone? Ya lo tiene desactivado. O lo volvió a activar. Ativou novamente, professor Nélio. Não. Aí. Agora sim. Agora sim. Bem, eu realmente entrei na última hora a convite do Madiane, que é um velho amigo meu, professor também, e
e assisti a palestra da Leti, ou Letícia, como foi chamada pela Lorena, né? Letícia, não sei o nome exato. O que eu levantaria, escrevi até ao Mariane, é que não há estatísticas sobre se existem, não são propriamente divulgadas, né? Sobre estatísticas da mortalidade infantil ao cruzar vias. O que eu noto, eu acho que isso é visível, é que, à medida que a gente caminha para áreas menos civilizadas, digamos, da cidade, a tendência é que se respeitem menos as leis de trânsito. Me recordo de uma sinaleira ali, na altura da Vila Isabel, onde ninguém parava. Passavam ônibus e carros e o máximo que faziam era dar um adeuzinho assim, de desculpa, né? Não vi. Quer dizer, estava lá. Aí ela abria, fechava e quem estivesse esperando que ela abrisse, ficaria a tarde toda ali parada. Então, eu imagino que, à medida que a gente caminha para áreas menos civilizadas, digamos, da cidade, as infrações sejam ainda maiores do que as registradas nas áreas mais civilizadas da cidade, né? Esse me parece que é mais um problema que pode ser contemplado se houvesse estatísticas apropriadas sobre essa mortalidade infantil decorrente dos acidentes de trânsito, né? Eu acho que pode ser aperfeiçoada, e alguma coisa pode ser aperfeiçoada se as estatísticas forem mais divulgadas ou existentes. Eu creio que nem existam, né? Ou não são coletadas dessa forma apropriada. Então, creio que nós devemos partir dessa base numérica de quantas crianças são afetadas pela falta de cortesia, digamos, dos motoristas, né? Poderia servir de base para a Leti Munhoz, né? Ter mais base para impor seus pontos de vista, né? Claro. Claro, me puede decir Leti o Leticia, como quiera. Mi mamá cuando se enoja me grita Leticia y yo brinco. Pero cuando está de buenas me dice Leti. Exactamente la cantidad de niños en América Latina no la tengo, pero me comprometo en hacérselas llegar, Mario. La voy a sacar. Tengo los informes. Sí sé cuántos niños murieron, porque para esto los informes no van al año, van con 2 o 3 años de atraso. No sé si les pasa a ustedes, pero no hay una estadística que nos pueda revelar, o sea, oficial, que nos pueda decir los datos del año pasado. Ahorita la Organización Panamericana de la Salud publicó los del 2018, así le llaman, Informe de la Situación de Seguridad Vial en México 2018. Y es publicado en el 2018, pero los datos que trae son de 2017. Entonces, ahí tenemos un problema, porque aunque en México hay un observatorio de seguridad vial y prevención de accidentes, y exige el Consejo de Prevención de Accidentes a nivel nacional, no sé si sea un problema en los otros países, pero aquí es que cada quien maneja sus estadísticas como puede y como quiere. No está unificada la regla y la norma de las estadísticas, el criterio. De hecho, ahorita en México estamos buscando
que se publique la Ley Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué pasa? En México somos una federación y estamos unidos por un pacto federal. Cada estado es independiente. Cada estado tiene su constitución, su himno, y estamos unidos por una firma de pacto federal. Entonces, de pronto, cada estado maneja sus propias normas. En México, en el año 2017 murieron 467 niños de entre 0 y 10 años. La estadística no nos cuenta hasta los 11 o 12, 13, que son las edades que la UNICEF marca, 14, porque la estadística no nos la entregan así. Y en la Ciudad de México, en ese año, en el 2017, murieron 58 niños en el 2016 y bajó a 52 en el 2017. Entonces, como les decía, sí está disminuyendo, pero para nosotros 1 es mucho. Entonces, el trabajo es cuando más se tiene que seguir haciendo. Nelio, profesor Nelio, no le doy el dato ahorita, pero en cuanto pueda, se lo envío con Mario para que sepan cuáles son las estadísticas de América Latina, porque sí las hay, solo que la verdad pues no venía preparada para darlas así como tal. Isso é um avanço significativo, né? Possuir essas estatísticas, né? Há também uma questão dos acidentes onde a pessoa não morre, mas fica lesionada, né? Sofre consequências permanentes desse acidente. Talvez fosse também interessante o levantamento abranger também esse aspecto, né? Das crianças que sofrem acidentes sem morte, porém provocando problemas no resto da sua vida, né? Isso seria grave também, né? Claro, yo le envío lo que tengo, Mario, Lorena, les envío lo que tengo en estadísticas, inclusive deben de existir las de Brasil, porque la OPS saca de toda América Latina, les mando los links, o si tengo el documento, yo me comprometo en enviárselos. Ok. Nélio, gracias. Certo. Então, Lorena? Não tem mais nenhuma pergunta, né, Mário? Então, vamos já chegando ao final da nossa última live. A Janaína está presente? Não, cadê Janaína? Sim, Janaína está comentando aqui. Não, mas eu gosto de ouvir, por gentileza, permissão de todos vocês, a gente já ia encerrando, mas a Janaína, que eu gosto do trabalho que ela faz no Rio de Janeiro, e desce para ela, por gentileza, Janaína, usar Boa noite a todos e a todas, tá? Desculpe, eu acabei entrando atrasada, que eu estava resolvendo uma questão, mas eu gostaria muito de saber, Letícia e Lorena, se no país de vocês tem alguma política pública de assistência psicossocial às vítimas de trânsito. Una política de asistencia social, psicológica y social a las víctimas de accidentes de tránsito. Como tal política implementada por el gobierno en la Ciudad de México, se establecen a través de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que se unen y que hacen fuerte la atención a víctimas por trauma de accidente de tránsito. ¿Qué es lo que tiene el gobierno? El gobierno tiene un área de medicina, de salud, en la que se da pronta atención en los accidentes de tránsito. Pero un seguimiento después del trauma o después del accidente, como en materia de tránsito, no hay. No, me da pena decirlo, pero de hecho es una de las cosas que hemos estado ahí como queriendo implementar, solo que yo la quiero implementar, o la propuesta de AICEP en México o para los mexicanos es que sea primero en niños,
que era lo que les comentaba al principio. Los niños sufren un trauma, no se atienden y tenemos un futuro conductor que está lastimado, que está lesionado con cicatrices de un accidente, cicatrices emocionales de un accidente, y entonces ese niño en un futuro va a ser un conductor, como les comentaba, temerario o temeroso. Y esa es la propuesta que hay desde nosotros, pero a nivel psicológico dentro no hay. A nivel médico y salud sí, pero a nivel psicológico no lo hay. Janaína, si esto contesta tu pregunta. Sim, Sí, respondeu. gracias. Mario, Obrigada. yo quisiera hacer una dinámica. Me voy a salir un poquito de la... Soy muy loca, me gusta crear. Y como hoy es el Día del Peatón, y como hoy lo dedicamos a los niños peatones, me gustaría dedicar este minuto, y como les decía, este programa y ahorita este minuto, a todos los niños del mundo que caminan y que están buscando su independencia y su movilidad en la vía pública. Me gustaría que cantemos una canción, todos, para nuestros niños. Mas a gente vai fazer aqui Você ainda volta ainda com a palavra ainda, Leti? Você ainda Não. volta ainda... Só um momento. Você ainda volta ainda com a palavra, mas antes de encerrar, eu gostaria da nossa colaboradora da FENASDETRAN, uma pessoa que está aqui sempre com a gente, atentamente, a Bianca, ela está sempre acompanhando, depois a gente comenta tudo isso, e desde o início da primeira live que a gente vem conversando da importância de tudo isso, e a gente está com esse tema de hoje, que foi assim, muito rico mesmo, que a gente está finalizando nossa live. Então, eu vou para a Bianca para ela falar um pouquinho, depois eu volto para as suas considerações finais. Tá bom, Leti? Então, agora para Bianca. Bianca, por favor. Então, boa noite mais uma vez a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Acho que essa temporada de lives nos ajudou bastante, como eu gravei no vídeo, né? Desde já gostaria de agradecer aí a Mário. O Mário Conceição nos oportunizou, né, esses momentos. Então, muito obrigada, Mário. Nós crescemos bastante com todos os temas que foram debatidos, inclusive esse de hoje, né, sobre as crianças como pedestres. Estava faltando realmente essa temática, e agora foi contemplada, graças a Deus, né, e a vocês que estão aqui hoje conduzindo essa live. Então, é um tema bastante pertinente e necessário para o debate, porque, como a Leti, né, mencionou, eu acho que a gente, quando educa a criança, não está pensando só no futuro, mas a gente já está trabalhando o presente, né? Até porque a criança, internalizando aquele conhecimento, vai passar para os seus pais, para os seus familiares, amigos e etc. Então, parabéns, Leite, pela sua exposição, certo? Aprendi bastante, eu acho que esse momento, né, essa segunda-feira vai ficar vazia, sem a live da FENASDETRAN, mas com fé em Deus, em outros momentos a gente vai retornar. Muito obrigada a todos e boa noite. Deixa eu fazer meu agradecimento à Lorena por ter feito também esse meio de campo, como dizer assim, um popular, né, com contato com a Leti, trazendo para a gente, finalizou com criança. Que bacana, né? Nossa live finalizando com esse tema tão gostoso. Fiquei apaixonado aí pelo tema. Espero que em 2021, aqui em Salvador, no 12º Congresso Brasileiro de Transvida e no 8º Internacional, possamos estar abordando aí esse assunto, essa temática trânsito, que é um problema não só no Brasil, pelo que eu estou vendo, é um problema mundial. Então, o nosso sincero agradecimento a todos vocês que ficaram aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguns nomes aqui que ficou aqui com a gente. Cadê meu amigo Elliot, né? Amigo de Madiane, né? Está aqui hoje com a gente, professor Madiane, a Maria, que entrou uma das primeiras que estava aqui,
que entrou aqui com a gente, Júlio César, que não perde uma live da gente. Ah, que eu estou olhando para cá, que estou olhando para o monitor aqui, que está do lado de cá, viu, gente? Aí eu olho para aqui. O Lelis, professor Lelis, doutor em engenharia, né? Nosso amigo. Elisa, e mais? O George Marques. George, como é que está você de saúde? George estava doente, a gente fez aqui uma corrente muito forte e, graças a Deus, ele está aqui presente. A Lídia, que mais? O Henrique Teixeira. O Henrique falou alguma coisa aqui. Se ele tiver, antes de encerrar, vou pedir para ele fazer a fala dele, que ele colocou aqui. Rayane, o Hélio já falei, a Lorena também, a Lala, José Cláudio, nosso psicólogo, está sempre com a gente, presente aqui de Salvador, de Recife, sempre em nossas lives, prestigiando a gente. José Raimundo, a Janaína, forte abraço aí para você, Janaína, Rio de Janeiro, seu trabalho, continue. A Célia Moreira, Célia está onde? Em Goiânia? Não sei, acho que a Célia está em Goiânia. Cassiano Novo está aqui presente, nem falou nada para a gente, olha só. A Judite. Boa noite a todos. Tá bom, Juliana? Juliana, Cassiano. A Judite, o Henrique, Paulo Henrique, enfim, todos vocês que estiveram hoje com a gente durante todo esse primeiro período da temporada de lives. Agradecer de coração a cada um de vocês. Agora, para as considerações finais, a nossa palestrante, a Leti. Leti, com você aí para as considerações finais. Pues yo lo único que quiero es hacer una invitación para que todos, desde el lugar en el que nos tocó estar, trabajemos a favor de los niños. Que nuestras acciones, empezando por nuestros ejemplos, desde los niños que tenemos en casa, sean dignas de replicar por los pequeños. Porque ellos aprenden viendo y repitiendo. Seamos un buen ejemplo para los pequeños que tenemos cerca, porque su seguridad depende de nuestros ejemplos. No demos malos ejemplos, para que estos niños cuando crezcan no justifiquen sus acciones en las acciones de nosotros los adultos, que hoy estamos obligados a darles, a proporcionarles esa seguridad y a enseñarles qué es lo correcto para cuidar su vida. Sería ese mi mensaje final, Mario. Y la invitación a que cantemos una canción por todos los niños, todos juntos. Me gustaría mucho, es más, aquí yo uso 2 canciones, a ver cuál les gusta mucho. Usamos muchas, pero que hoy saquemos los niños que traemos dentro. Y es una canción muy simple que enseñamos para decirles a los niños los roles que juegan en la vía pública y en la movilidad. Dice así: cuando voy caminando, soy peatón, soy peatón, soy peatón. Cuando voy manejando, soy conductor, conductor, conductor. Cuando voy sentadito, pasajero soy. Y eso quiero que me ayuden todos a cantarlo. A Lala quer cantar também. Vamos, gente, todo mundo aí abrindo o microfone, abrindo a câmera. Vamos então cantar e depois a gente encerra com palmas, tá? Mas agora vamos cantar junto com a nossa palestrante, a Lala. Vamos, novamente. Começa, vá. Sencillo, y dice: cuando voy caminando. Todo mundo cantando. Peatón, soy peatón, soy peatón. Cuando voy manejando. Não dá para acompanhar. Cuando voy sentadito, soy. E vamos agora finalizar. A letra. Letra, temos que traduzir. Tem que mandar a letra pra gente. Teria que mandar a letra pra gente. Se não me equivoco.
Então, vamos então finalizar com palmas para a Leti, para agradecer com palmas para ela. Vamos agradecer com palmas todos. Agradecer com palmas. Isso aí, muito obrigada. Coração aqui, direto do Brasil, direto de Salvador, Um prazer. Para vocês. Mário, tu não fez a foto? Cadê? A Bianca deve... Já tirei A Bianca várias. já deve ter tirado a foto já. A Bianca já deve ter tirado. Depois ela manda, eu mando para vocês. Eu espero vocês em Goiás. Quem é que quer de Goiás aí? Elisa Gandara. Ah, de Goiás, olha só. Bela Vista de Goiás. Pois, Bela Vista de Goiás, está aí, estava aqui com a gente também. Velho aí. Muito bom mesmo, muito gratificante. Bom, muito bacana, muito bacana. Finalizamos aí com chave de ouro, com a Leti, certo? De coração, meu sincero agradecimento para cada um de vocês, tá bom? Que Deus acompanhe e estejamos aí lutando e trabalhando por um trânsito seguro. Gracias. Por um trânsito Amém, igualmente. Gratidão, Mário. Gratidão a todos que ficaram até agora conosco. Tenham uma boa noite e continuem cuidando. Que de pronto, se Deus quer, já vamos sair dessa pandemia. E vamos Deus quiser. Os próximos. Se Deus quiser. E viva nossos ninhos! E viva nossas crianças! Que viva, né? Viva nossas crianças! Obrigado, parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns. Conte sempre comigo, hein, nas participações. Valeu. Tchau, pessoal. Então, vamos encerrar nossa live. Então, tchau, gente. Bianca, tchau, com Deus. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu, tchau. Se Deus quiser. Abraço, tchau.